Bendiciones, mis amados hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar este tiempo con un tiempo de oración. Señor Dios y Padre eterno, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Padre eterno, y porque has cuidado de nuestras vidas, Padre. Porque nos has bendecido sobremanera, mi Dios y Padre eterno, y sabemos y estamos confiados en ti, Padre, que lo seguirás haciendo. Cubre y guarda la vida de cada uno de mis hermanos, Padre bendito, y te pido, mi Señor, que seas tú en estos momentos hablando, Padre eterno, que abras nuestros oídos espirituales y nos permitas entender y comprender tu santa palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, y te doy gracias por todo, mi Señor. Amén y amén. No solo matar es pecado. Hermano, vamos a leer la palabra de nuestro amado Señor Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, versículo 5, del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por eso, hermano, el título de nuestra predicación de hoy: no solo matar es pecado. Y nos los acaba de reiterar una vez más la palabra de nuestro amado Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento contiene el mandamiento de no cometer asesinato y determina la pena de muerte para quienes incurrían en ello. No matarás. El libro de los Números, en el versículo 35, del 16 al 17, recurre a varios ejemplos para definir el término matar. Herir de muerte a otro ser humano con un objeto de hierro, con una piedra, un palo o pedazo de madera o con el puño. O si a propósito lo empuja o le lanza algún objeto que le causa la muerte. Quien cometa un acto de muerte intencional luego deberá ser debidamente juzgado y hallado culpable. Será condenado a muerte por el vengador de la sangre. Por esto se enorgullecían los escribas y los fariseos de aquellos tiempos, hermanos, porque ellos se vanagloriaban de que no mataban, de que no herían a otro, ¿verdad? De que no le quitaban la vida a otro. Pero más su corazón, hermanos, estaba endurecido de orgullo, de soberbia y principalmente de ego. Es decir, anteponían su yo, ¿verdad? Su yo no hago esto, yo no hago el otro, y por tanto soy limpio, ¿verdad? Soy no hay culpabilidad que se encuentre dentro de mí. Anteponían su yo a la ley. Por ello, en el Sermón del Monte, el deseo de Jesús era no solo recordar la ley y tratar de cumplirla superficialmente como lo hacían los hombres de aquellos tiempos, ¿verdad? De aquellos días, buscando el reconocimiento de los mismos hombres, queriendo aparentar una vida que no vivían, ¿verdad? Por eso Jesús en varias ocasiones le escuchamos decirles hipócritas, ¿verdad?
Es por ello que Jesús, hermanos, les da instrucciones claras y precisas a sus discípulos de aquellos tiempos, pero también hoy, hermano, Jesús trata de hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos invita a tener un corazón como el suyo, semejante al suyo, ¿verdad? Un corazón sincero, un corazón limpio. Pero para ello, hermanos, se demanda una justicia interna, ¿verdad? Una justicia que solamente se puede transformar o cambiar por medio de la transformación de nuestra mente, ¿verdad? Y pues sabemos de antemano, hermanos, que esto no lo podemos con nuestras fuerzas, ¿verdad? Que esto solamente puede ser fruto del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Teniendo una clara conciencia, teniendo cuidado de lo que se gesta, de lo que se maquina dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestro corazón. Por eso en Mateo 5:21 la palabra nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está Jesús enfatizando la ley mosaica, pero Él viene precisamente a, como les reitero, hermanos, a elevar la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Revisaremos 2 puntos, hermanos. ¿Qué nos enseña Jesús sobre el odio? Porque también ahí dice, ¿verdad?, que no bastaba solo con no matar. En este momento es reiteradamente, hermanos, cuando Jesús le está dando un sentido diferente a lo que se entendía en aquellos tiempos. No es únicamente la acción misma del acto. Jesús apunta al móvil interno de nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros motivos, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Porque, reiterando nuevamente, los hombres de aquellos tiempos se enorgullecían de cumplir la ley mosaica, sintiéndose libres de pecado a tal grado de proclamarse a ellos mismos ser hombres rectos, ¿verdad? Y vamos a reiterar, hermanos, ¿qué es el enojo? Mucho decimos diariamente, en repetidas ocasiones, ¿verdad? Estoy enojado, pero o estás enojado, ¿verdad? Y tenemos muy a menudo en nuestra boca esa palabra, pero vamos a entender un poquito, hermanos, por qué Jesús hace mención de ella. Fíjense, en el diccionario de la Real Academia, la palabra enojo, su significado, nos determina que es la alteración, en el ánimo, que suscita enfado o ira hacia una cosa o contra alguien. Es un sentimiento ocasionado por falta de respeto u obediencia. Ahora, vamos a leer, permítanme leerles una definición del diccionario bíblico ilustrado: ardor, furor, indignación, ira. También eso es el enojo, hermanos. Sin embargo, vamos a ver una idea más amplia respecto al enojo. Enojo: un fuerte disgusto producido desde nuestro interior, incentivado u ocasionado por factores externos, pero concebidos en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Y qué nos quiere decir esto, hermanos? Que precisamente el enojo, nosotros somos un manojo de sentimientos y emociones, ¿verdad? Pero que todo eso se mueve a raíz de factores externos. Pero también que nosotros, hermanos, decidimos, ¿verdad?, hasta dónde el factor externo, ¿verdad?, nos pueda llegar a afectar.
Eso sí, hermanos, lo decidimos nosotros, ¿verdad? Pero eso también nos decía más anteriormente, ¿verdad? Que era una cuestión interna y que precisamente ese es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Que nosotros nos apacentemos, ¿verdad? Que nosotros eliminemos dentro de nosotros mismos la ira, ¿verdad? El enojo, ese sentimiento. Ese sentimiento sí lo podemos controlar nosotros, hermanos, pero sabemos bien que no lo podemos solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos otros versículos, ¿verdad? En donde a causa de un enojo, a causa de la ira, se llegó a cometer asesinato, ¿verdad, hermanos? Entonces es aquí en donde Jesús establece que no basta conocer la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, lo cual era violado por los hombres de aquel tiempo. Y es el mismo espíritu de la ley, hermanos, que se viola actualmente. Y que precisamente no es exclusividad, hermanos, de alguna religión. Es decir, no solo los mormones, no solo los testigos de Jehová o los católicos se enojan o se enfadan, hermanos. El enojo es, como lo volvemos a reiterar, algo inherente a todo ser humano. Es parte de nuestra naturaleza, hermano. No podemos evitar no enojarnos. Pero a Dios, hermanos, precisamente le interesa eso, la fuente interior que conduce a la acción, nuestro corazón, así como la acción misma. Para cumplir la ley no basta solo no matar, sino erradicar, hermanos, toda actitud de desprecio, de odio, de rencor hacia los demás. Implica, hermano, perdonar, tener una actitud positiva e inclinada hacia el amor. ¿Con qué se vence el odio, hermanos? Con el amor, ¿verdad? En Juan 15:12 Jesús ordena: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero no solo amar al hermano, sino amar al enemigo, a ese o a esa persona que te persigue, a tu vecino con el que tienes problemas. A ese deberás amar más que a tu hermano, ¿verdad? Que a tu hermano en Cristo, que a tu hermano en sangre. Y es ahí, hermanos, donde podemos decir que hemos tenido el fruto del amor, ¿verdad? Es ahí, hermanos, en donde Jesús viene a elevar la palabra, viene a elevar la ley, hermanos. No solamente es el mismo acto, sino todo aquello que quizás maquinamos, ¿verdad? Una palabra que le podamos decir a alguien, hermanos, no sabemos hasta dónde le puede llegar a lastimar, hasta dónde le puede llegar a herir y muchas veces, hermanos, hasta dónde no solamente podemos llegar a dañar físicamente, hermanos, sino espiritualmente, ¿verdad? Jesús, hermanos, en todo momento nos brindó un claro ejemplo del amor al prójimo. En cada circunstancia demostró su perdón. Cuando lo golpearon, perdonó. Cuando le abandonaron, perdonó. En el mismo momento de su crucifixión y muerte, solicitó, hermanos, el perdón por aquellos que le habían hecho daño. Por eso, hermanos, permítanme decirles que Jesús nos demanda hoy. Jesús nos demanda a examinar nuestro corazón. Antes de venir a la presencia de Dios, a mi presencia, Jesús nos ordena, hermanos, en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién es tu hermano, hermanos? ¿Quién es tu hermano? Todo nuestro prójimo es nuestro hermano, son nuestros hermanos. Por eso Dios mismo, Jesús mismo se aproximó como nosotros, hermanos, para entendernos, para comprendernos. Y Él mismo lo dijo en una ocasión, ¿verdad? Usted lo recuerda, usted lo sabe. Estos son mis hermanos, los que oyen la palabra, los que escuchan la palabra de mi Padre son mis hermanos.
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué dice esto Jesús, hermanos? Porque él observaba que los fariseos ponían la religiosidad, la costumbre establecidas por los hombres antes de lo que ordenaba Dios, hermanos. Todo mandato lo habían torcido. Ahora, ¿qué es la ofrenda, hermanos? Todo lo que se pone al servicio de Dios en acción y en bienes materiales. Entonces, ¿qué nos manda Dios? A examinar nuestro corazón antes de venir a servirle, antes de venir ante su presencia, venir con un corazón limpio, con un corazón limpio de odio, de rencor, de resentimiento con nuestros padres. A veces, hermanos, andamos bien con la gente, pero con nuestra propia familia andamos mal, con nuestros vecinos, con nuestros jefes, hasta con aquella persona, hermanos, que sentimos que no le caemos, ¿verdad? Que muchas veces nos encontramos en la calle y decimos que nos barre de arriba abajo, ¿verdad? Pues con ellos, hermanos, es con los que tenemos que estar primero bien, ¿verdad? Nuestra presencia, hermanos, no es grata ante los ojos de Dios si venimos con esta actitud, hermanos, dentro de nuestro corazón. Los fariseos, hermanos, le daban vuelta a toda ordenanza verdadera de Dios. ¿Qué demanda entonces Dios, hermanos? Limpia tu corazón y ven a mi presencia. ¿Cómo quieres que mire el Señor tu ofrenda, hermano? ¿Con agrado? ¿O que lo vea como aquel entonces veía al fariseo hipócritamente, hermano? Recordemos que Dios es el mismo de hoy, el mismo de ayer y el mismo del mañana y el mismo por los siglos de los siglos. Amén. No debemos poner el foco o la mirada, hermanos, en las cosas que están prohibidas, sino en vivir en una manera que agrade y glorifique a Dios. Debemos enfocarnos en descubrir y seguir la voluntad de Dios, tener hambre y sed de justicia, vivir según el modelo que Dios nos legó. El propósito de Jesús, hermanos, fue ir más allá del cumplimiento de normas, de una mentalidad que se rige por prohibiciones y propiciar un cambio desde el interior que lograra observarse hacia el exterior. Y esto solo es observable en nuestras relaciones, hermanos, en cómo convivimos, en cómo nos relacionamos con los demás, con las personas que están en nuestro alrededor, con nuestros compañeros de trabajo. Perdona, perdona, perdona. Habla y ponte a cuentas, con Dios primero y posteriormente con tu prójimo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Mateo 5:25. Arregla toda situación que te cause contienda con el prójimo. Jesús ilustra lo que significa vivir sobreponiéndose a la ira y en reconciliación con los demás. Jesús, habiendo tratado con los líderes religiosos, instruye a sus oidores a una piedad auténtica, nunca albergar rencor. Scott McNick escribió: pienso que nos conviene reflexionar sobre la cotidianidad de los ejemplos que pone Jesús, suspender en el acto lo que estamos haciendo para hallar la paz en nuestras propias relaciones. No es probable que la reconciliación sea algo que nos acontezca, sino algo en cuya búsqueda nos empeñemos. O sea que todo ello no va a venir como por obra de magia, ¿verdad? Ni por obra de arte. Entonces, hermanos, el propósito de Jesús no es que reprimas tus emociones o sentimientos.
Jesús nos muestra que es necesario entrar en ira ante el pecado, la injusticia. Pero esto, hermanos, nosotros podemos ver en algunas ocasiones en la palabra de Dios cómo el Señor llegó a enojarse, ¿verdad? Llegó a entrar en ira, pero no era porque Él anteponiera su propio yo, sino porque vio que había injusticia, ¿no? Cuando entra al templo y ve, podemos ver su enojo, ¿verdad? Pero era porque estaban, hermanos, atentando contra la santidad del templo, ¿verdad? Y Él mismo lo dice, han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Entonces es ahí, hermanos, en donde hay que a lo mejor enojarse, pero ante el pecado, siempre buscando justicia, hermanos, pero no la justicia del hombre, sino la justicia divina, ¿verdad? Entonces, por eso, hoy, hermanos, también nos invita nuestro amado Padre a entablar una verdadera relación con nuestro Dios, a conducirnos, hermanos, como a Él le agrada, mis hermanos, no anteponiendo nuestro yo, ¿verdad? Sino anteponiendo siempre la voluntad de nuestro Padre. Les doy las gracias, hermanos, por este tiempo que han compartido conmigo. Vamos a despedirnos en una oración. Señor Dios y Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, Padre, te doy gracias porque fue tu palabra, mi Señor, la que nos permitiste escuchar, mi Dios. Te pido, mi Señor Jesús, que nos libres y nos guardes de todo mal y de todo peligro. Amén y amén.